queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle, con una serie de entrevistas que estamos haciendo desde Colombia con los personajes más emblemáticos del país y que vamos a emitir a lo largo de este año. Para nosotros, el equipo de Aquí Estoy, es un gran honor presentar a mi invitada. Natalia Orozco es una documentalista, una gran periodista. No hay persona que haya documentado tan de cerca, tan íntimamente y tan en profundidad todo el proceso de paz logrado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos como ella. Su documental se estrena dentro de poco. El documental se llama El silencio de los fusiles. Se estrena dentro de poco en Colombia, está rotando por los festivales internacionales con un éxito terrible. Por eso es un gran placer tenerla como invitada y nos ha citado en este Centro de Memoria, Reconciliación y Paz aquí en Bogotá, y le vamos a preguntar, por supuesto, por qué. Los invito a conocerla, a Natalia Orozco, a conocer también este documental, El silencio de los fusiles, y toda la historia de transición que está viviendo este país, Colombia. Bienvenidos, Aquí Estoy. Muchísimas gracias por estar aquí en Aquí Estoy en Bogotá, Natalia Orozco. Muchísimas gracias por traernos a este lugar que es tan importante y fue idea tuya. Por eso quiero que nos expliques por qué estamos acá en este Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Buen día. Buen día, Pía. Gracias a ustedes por este espacio para Colombia, para tantos temas importantes que están sucediendo en este periodo de la historia de Colombia, y por darle un espacio a esta película. Estamos aquí en el Centro de Memoria Histórica, donde de alguna manera se le hace un homenaje, Pía, a más de 8 millones de víctimas que dejan 50 años de guerra en Colombia, o más de 50 años de guerra. Y yo les agradezco que hayan aceptado estar acá, porque yo siento que estamos rodeados de la memoria, estamos rodeados del espíritu y de la energía de las víctimas. Algunos no sobrevivieron, ahí están, muchos de ellos son NNs, muchos de ellos fueron disfrazados y vestidos como el opositor, enterrados en la ambición de uno y otro ejército por reivindicar una victoria que nunca sucedió. Un centro también que está promocionado y que está iniciado por las víctimas también. Exactamente. Que me parece que es muy importante, ¿no?, contar un poco. Es importante decirlo, es muy importante que lo digas, porque hay una realidad en Colombia, y es que si bien hay periodistas, colegas que han hecho unos trabajos maravillosos en el cubrimiento de la guerra, hay que aceptar que en Colombia no todos los actores y no todas las partes involucradas en el conflicto, entre ellas las víctimas, tuvieron el mismo espacio en los medios de comunicación. Tu película no se estrenó todavía en Colombia. Todavía no. Pero sabemos muchísimo y sabemos la acogida que ha tenido en los festivales internacionales. ¿Te impresiona esa acogida internacional y ese interés internacional tan grande por lo que fue el proceso de paz hasta la firma de paz? Estamos muy sorprendidos, la verdad. ¿De verdad estás sorprendida? Vos sos periodista, viviste en el extranjero, y a veces tengo la sensación, discúlpame que te interrumpa, que esta película que vos hiciste, este documental, tiene una perspectiva también internacional, no solamente para los colombianos. Lo tiene porque es una coproducción con un canal franco-alemán, Arte, pero yo nunca me imaginé que en países como Sydney, Australia, Perth, Australia, nos están llamando de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia, nos están llamando de varios países europeos, Suiza, Suecia, para que enviemos la película. Yo no me imaginé, pero es con mucha alegría saber que la paz de Colombia era seguida por tanto interés, por tantas personas en el mundo. Y también me sorprende el impacto que ha tenido el documental, porque te confieso que yo dije, es un documental para Arte, para RCN, y yo quería con eso hacer una campaña por la Colombia profunda. Y no le había hecho sonido de cine, lo había pensado en un proyecto mucho más televisivo, más pequeño, y ahora estamos enfrentados a entregarle esto a la altura de las expectativas que la gente puede tener. 4 años dedicaste de tu vida. ¿Cuántos viajes a La Habana? ¿Cuántas conversaciones con las FARC hasta que ellos realmente decidieron darte la confianza como para firmar un poco en cercanía, a veces más, a veces menos, con ellos?
Fueron los primeros viajes, fueron 6 viajes a hablar con ellos, en que yo viajaba con la ilusión, entonces con el camarógrafo y el equipo, pero ellos no me dejaban sacar la cámara. Me atendían, teníamos conversaciones, hay veces muy difíciles, en que ellos me cuestionaban a mí. Hay que decir, Pía, que yo soy muy consciente que yo representaba todo lo que ellos podían criticar y rechazar. Periodista, mujer. Más joven que ellos, una guerrilla muy machista, como es machista toda América Latina. Una élite. De la élite, entonces una pequeña burguesa, enemiga de clase, que había trabajado para un medio de comunicación que no era propiamente proinsurgencia, al que las FARC les tiraron en algún momento unas bombas. Entonces yo representaba todo lo que podía significar que este proyecto nunca fuera posible. Viajé 6 veces a La Habana, esas conversaciones fueron muy difíciles, a veces me dejaban grabar unas cosas muy pequeñas que no funcionaban para un documental, pero al cabo de un año, Pablo Catatumbo dio la pelea al interior del secretariado para que esta película se hiciera. Vamos a hacer una pausa acá, queremos mostrar por supuesto el tráiler y queremos decirle que lamentablemente como la película no se ha estrenado todavía en Colombia, no hay un DVD para sortear, pero te vamos a buscar nuevamente la próxima vez, Claro así que sí. se la debemos en esta ocasión, que nosotros siempre regalamos y sorteamos, y yo creo que es algo que realmente tienen que disfrutar no solamente los colombianos. Antes de mostrar el tráiler, ¿por qué hay que ver la película? ¿Por qué la tienen que ver los extranjeros? ¿Por qué la tienen que ver los colombianos? Y ahora mostramos el tráiler. Lo primero, los colombianos, porque yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de saber cómo sucedió y qué sucedió en este momento que marca para siempre un antes y un después en la historia, en el futuro de las próximas generaciones. Y los extranjeros, porque yo pienso que la imagen de Colombia se ha creado muchas veces a través de estereotipos, de estigmas, de prejuicios, y los colombianos aquí van a ver, si bien tuvimos 50 años de violencia y si bien la guerra de las FARC con las instituciones se enfrentó a través de la violencia, se hizo a través de la violencia, aquí mostramos que somos capaces de superar 2 visiones de mundo completamente opuestas y los vacíos y, digamos, abismos que eso genera a través del arma más poderosa. Así lo entendieron las FARC y así lo entendió el gobierno y las instituciones, el arma más poderosa que es la palabra. El silencio de los fusiles, Natalia Orozco, en Aquí Estoy. Pero mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, seguiremos enfrentando a todos los violentos sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance. Nosotros siempre que nos levantamos de la mesa de conversaciones les hemos dicho, nos vemos dentro de 5.000 muertos. ¿Quién empezó la guerra? ¿Quién es el mayor victimizador? Estado, paramilitares, FARC. Es uno de los conflictos más violentos del mundo. Y eso es lo que tenemos que tener en claro los colombianos. A uno le pueden pedir que la guerra no mate. Uno puede pedir que la guerra no tire bombas, no ponga minas. Esa es la guerra. Y por eso es que hay que acabar la guerra. Yo sabía que esa negociación tenía que darse si queríamos realmente terminar el conflicto. Si aquí este proceso de paz lleva a un sector de los que nos hemos confrontado a la cárcel, aquí no va a haber paz. Si queremos juzgar los responsables durante 50 años de conflicto, vamos a terminar no juzgando a nadie. En todo proceso de paz, la decisión más difícil es donde traza uno la línea entre justicia y paz. Es lamentable todo lo que ha ocurrido. No debió suceder. Solamente quiero decir eso. En esta guerra de locos estamos todos juntados, ya que unos han sido actores y otros nos hemos callado. En nombre de las FARC-EP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. 4 años grabando un país que se debate entre creer o no creer, mientras enemigos históricos libran la batalla más difícil, la definitiva, la batalla por la paz. Que este sea el último día de la guerra.
Y veíamos el tráiler de la película en una emisión desde Bogotá, desde Colombia, del silencio de los fusiles. La documentalista, periodista Natalia Orozco es mi invitada y estamos viendo partes de cómo funcionaba la retórica del gobierno de Juan Manuel Santos, la retórica de las FARC desde La Habana, y vos entre medio, viajando, entrevistándolos durante 4 años. Me parece sumamente interesante el poder entender por qué te acercaste primero a las FARC y cuál fue la consecuencia de que el gobierno de Juan Manuel Santos se haya enterado de que vos primero fuiste a los otros. Ya, es una muy buena pregunta porque hay que tener presente que este documental se hace cuando aquí a 3 horas de Bogotá habían bombardeos y enfrentamientos de la dimensión de lo que sucedía en Vietnam. Entonces estamos haciendo este documental en medio de la guerra y te imaginas nada más fuerte en ese momento que la desconfianza entre ellos, la desconfianza de todo el que se acercara a una u otra parte. Entonces yo empiezo a grabar con las FARC. Muy difícil, yo tengo que confesar que los primeros 2 años de grabaciones yo casi no los utilizo en la película, porque es lo que tú dices, una posición muy dogmática, lugares comunes, los discursos que ya conocíamos, no me dejaban ir más allá. Y después cuando me intento acercar al gobierno, al alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, a la presidencia, había mucha desconfianza, porque ellos empezaron a creer, como yo me estaba acercando a las FARC, que yo estaba haciendo una película pro FARC. ¿Por qué me acerqué primero a las FARC? Pues yo tenía muy claro que ellos iban a empezar a tratar de descubrir quién era yo. Yo llegué como Mr. Bean de un momento, hace 17 años. Me parece que ni siquiera tenían tiempo para eso. Pero sí supimos que estuvieron muy pendientes de quiénes éramos, de dónde vivíamos, de las FARC. Hay que entender que las FARC sobreviven a la cooperación internacional. Colombia es el país que recibió la cooperación internacional más grande de los Estados Unidos después de Afganistán durante mucho tiempo. Y ellos sobreviven a lo que se llamó el Plan Colombia, que fue esa cooperación entre Estados Unidos y Colombia para acabar la droga y acabar con las FARC. Implementado por Sergio Jaramillo. No, el Plan Colombia lo implementa primero Andrés Pastrana. Está bien. Y Sergio Jaramillo es uno de los cerebros, digamos, que está en algún momento detrás del Plan Colombia. Pero ¿cómo sobreviven las FARC? ¿Cómo no los logran acabar con los helicópteros, las armas? La clandestinidad. Y la desconfianza. Ellos logran su desconfianza, su sobrevivencia a través de la desconfianza. La inteligencia de ellos no son a través de las armas, no son... Tienen una inteligencia que les hereda Manuel Marulanda Vélez y ellos desconfían de todo y así logran sobrevivir. Y ese es el gran reto del documental, yo lo tenía muy presente. Ellos sí me atendían, pero yo creo que aún hoy las FARC tienen momentos de profunda desconfianza conmigo. Y hace parte... Vos lo decís en una parte del documental, que vos no llegaste al punto de autocrítica y al punto de profundidad que te hubiera gustado llegar. Y yo viendo la película, y ojalá lo puedan ver ustedes dentro de poco, pienso, es tremendo lo que llegaste, o sea, no, hay otras perspectivas. Claro, no es suficiente porque yo en mi profunda ignorancia, porque conocer a las FARC, yo desconfío de los expertos de las FARC. Conocer a las FARC es muy complejo, es un grupo muy complejo, es la guerrilla marxista más antigua del mundo. Y cuando yo me siento con ellos, yo digo, no, perfecto, voy a hacer un documental, pongo mi cámara, ellos van a hacer el mea culpa, me van a contar sus demonios internos. Obviamente no, eso ellos lo van a hacer dentro de una década. Y por el momento logramos algo muy valioso, unos grandes instantes de verdad, que yo creo que... Por ejemplo, un gran instante de verdad, para vos profundamente importante. Yo creo que el momento en el que Timoleón Jiménez reconoce que el secuestro fue un error. Y lo reconoce diciendo eso jamás debió haber sucedido y eso jamás debe volver a suceder. Eso él me lo dice a la cámara antes de haberlo dicho públicamente. El momento cuando Timoleón dice que en los atentados que ellos hacen a las infraestructuras petroleras que crean unos daños ecológicos de los que no nos vamos a recuperar en décadas, él dice, sí, esto fue un error. Mientras otros comandantes tratan de justificarlo, Timoleón se sienta hay partes muy fuertes, ¿no? De lo que hizo la FARC, ¿no? Sí. De las consecuencias de la FARC. Pero también para mí es muy importante cuando el general Naranjo, yo le pregunto por las violaciones y los abusos que sufrió Camila Cienfuegos, la compañera de Pablo Catatumbo, que fue violada durante muchos días por personal de las instituciones. Paramilitares. La primera vez por la DIJÍN, policía. Y es cuando el general Naranjo dice además, es que la guerra degrada a todos los seres humanos y esos errores hay que reconocerlos, hay que visibilizarlos, hay que pedir perdón por ellos. Ver el general de más alto rango en Colombia, un general de 3 soles, diciendo ante el país
que las instituciones, las Fuerzas Armadas también tienen que pedir perdón, para mí es muy valioso. En ese proceso de transformación, en ese proceso de filmación que vos tuviste, repito, nuevamente y nuevamente, en esos 4 años, es muchísimo tiempo para un proyecto tan profundo, tan íntimo, ¿no? Tan difícil también para la sociedad colombiana. ¿Cuándo vos viste el proceso de cambio, de reflexión del gobierno de Juan Manuel Santos, esa altanería, esa arrogancia, ese triunfalismo que ellos desde el principio mostraban, porque tenías la ideología de un lado y el triunfalismo del otro lado, y vos en el medio, nuevamente? Total, está súper bien resumido, es de alguna manera, eso fue el gran reto, tenía dogmatismo y la ilusión de la victoria por el otro lado del gobierno de Juan Manuel Santos. Quizás hoy ellos no lo vayan a reconocer, pero ellos sí pensaban que habían vencido a las FARC, y evidentemente las FARC se había tenido unos golpes muy grandes en los últimos años, pero era un cuerpo armado, un cuerpo militar de 8.000 hombres, con una capacidad de hacer daño durante mucho tiempo. Y de alguna manera yo también creo que el momento, como el breaking point, como se dice internacionalmente, sí, ¿no? El punto de quiebre, tiene que ver con el momento de la llegada de las víctimas. Yo creo que hay que decir que es primera vez en la historia de un proceso de paz en el mundo en el que las víctimas llegan a encarar a sus victimarios o a quienes dieron la orden. Cuando hablo de victimarios no hablo solo de las FARC. En Colombia hay que hablar de victimarios de las FARC, de los paramilitares y de las instituciones. Y la élite es el gran tema que no sé si lo percibiste en la película. Vos le dijiste a Juan Manuel Santos, que yo me pregunto cuánto tiempo habrá pensado ella decirle tan directamente al presidente de la nación que la élite fue miope y mezquina frente a este proceso. Total, yo creo que nada de esta guerra hubiera llegado a los extremos que llegaron si nosotros, los que tuvimos ciertos privilegios, nos hubiéramos movilizado. Yo abro el documental preguntando cuántos de estos 8 millones de muertos, cuánta de la responsabilidad está sobre nuestros hombros. Porque lo que sí es cierto es que muchos de nosotros colombianos sabíamos que estaban matando campesinos, disfrazándolos de guerrilleros para que los soldados cobraran recompensas. Lo mirábamos en la televisión, apagábamos y nos íbamos de vacaciones a bailar a Cartagena. Eso hicimos muchos de los colombianos. Te puedo hacer otra pregunta, porque si hay punto de crítica, a mí me sorprendió mucho que primero una mujer haya hecho todo este trabajo, como vos dijiste, alguien que vivió 17 años afuera. Vos viviste en Estados Unidos, en París, fuiste corresponsal mucho tiempo, hiciste también el trabajo de corresponsalía sobre la guerra de Libia. Sí. Entonces me imagino que te ha dado, por supuesto, un ojo un poco más internacional, pero sí se te critica que no has dado lugar dentro de la película a lo que vos decís que es sumamente importante, que son las víctimas. Sí. Vemos momentos nada más, pero no hablamos de las víctimas. ¿Por qué? Porque de alguna manera al principio yo quería que la historia la narraran algunas víctimas y empecé a entrevistar entonces al general Moncayo, que es un señor que tuvo su hijo soldado amarrado 12 años a un árbol o secuestrado en unas condiciones infrahumanas, y también hablé con víctimas del Estado y empecé a entender que eso sería un irrespeto, tratar de coger una cantidad de historias y meterlas en 2 horas. O sea, cada historia de cada víctima es un solo documental. Y que lo más honesto que yo podía hacer era contar cómo estos 2 lados, o 2, digamos, extremos, con visiones del mundo opuestas, lograban llegar a un acuerdo para superar esa diferencia a través de las palabras. Pero si te das cuenta, durante todo el documental yo voy hablando. Y el capítulo de las víctimas es un capítulo que dura 20 minutos. Y son los únicos 20 minutos en que yo no menciono una palabra. Vos vas hablando. Yo voy hablando en primera persona. Pero cuando llegan las víctimas, me retiro. Y de hecho, mis coproductores me decían, tú no puedes desaparecerte 20 minutos, eso no tiene sentido en términos narrativos, se cae el documental. Y yo decía, es que no tengo nada que decir. En este momento, si cada minuto en televisión vale la pena, yo quiero que se escuche a Ginette Bedoya, víctima de los paramilitares. Yo quiero que se escuche. Hay un discurso fuertísimo de ella. La canción, es hermoso. ¿De quién es la canción? Aparte, no tenía esta pregunta, te lo pregunto, presten atención a la música y esos cantos de las víctimas del Pacífico, ¿no? No, son preciosos. Las cantoras del Chocó, del Pacífico, que dicen, en esta guerra de locos estamos todos unidos. Sí. Algunos fueron victimarios y los otros nos quedamos en silencio. Yo, ¿qué tengo para decir frente a eso? Yo prefería darle el espacio a ellas,
Obviamente hay una versión de la película que dura 4 horas, en las que entonces escucho a Moncayo, en las que tengo a Ingrid Betancourt, en las que... Pero de alguna manera también el tiempo me hizo decir, démosle 20 minutos a las víctimas de todos los lados para que cuenten su historia o la canten con ese dolor que lo hacen. ¿Por qué la narrativa en primera persona? Porque también me resultó, me tuve que acostumbrar. Fue una decisión también de honestidad. Yo al principio tenía mucho miedo porque yo decía, es una cosa absolutamente ególatra, hablar en primera persona en un conflicto que es la historia de todos, pero también qué derecho tenía yo de decir los colombianos, nosotros, los colombianos, si es que los colombianos, cada uno tiene su propia historia de lo que fue esta guerra y lo que fue este proceso de paz. Yo no puedo decir, esta es la historia del proceso de paz, yo lo único que puedo decir, así lo viví yo. Porque yo estoy segura que la gente que perdió a su papá, a su mamá, a sus hijos en esta guerra, lo vivieron de otra manera. Y la gente que con argumentos o sin ellos, altruistas o egoístas, se oponen al proceso de paz, lo vivieron de otra manera. Yo lo único que puedo decir, para ser honesta, yo no creo en la objetividad, yo creo en la honestidad, en el periodismo y en la realización documental. Lo único que yo podía hacer era decir, así lo viví yo. Por eso mi próxima pregunta, cuando el jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, después de que salió el documental, y creo que lo habrá visto, dijo, bueno, es un documental muy objetivo, ¿eso es un piropo? A mí me sorprende mucho porque lo dijo Humberto de la Calle, lo dijo la guerrilla, y lo ha dicho la prensa y mis colegas periodistas, y yo me imaginaba que eso se presentaba en Cartagena cuando quedamos seleccionados y que a mí me tocaba coger un avión porque me iban a linchar. Y cuando termina esa proyección en Cartagena, que abre el Festival de Cine de América Latina más antiguo, yo estoy sentada al lado de Humberto de la Calle, al lado de un comandante de las FARC, y me volteó a dar la mano a Humberto de la Calle me da ese abrazo y me volteó a dar Él vino a la inauguración. Él vino a la inauguración y nos sentamos todos juntos por primera vez en la historia de Colombia, en un evento cultural de esta dimensión, nos sentamos todos juntos como iguales. Estaban los militares en un lado, el presidente, el equipo negociador, el jefe del equipo negociador, comandantes y combatientes de la guerrilla y yo en la mitad. Y cuando termina esa proyección y ver 1.200 personas pararse y aplaudir y saber que Humberto de la Calle me da ese abrazo y que el comandante guerrillero también y me dicen gracias por hacer este trabajo, yo dije, valió la pena. Así no volviera a salir en ninguna otra parte, por un instante en la historia de Colombia vimos que sí somos capaces de escuchar críticas que hay para un lado y para el otro. Yo en la película hablo de los vínculos de la guerrilla con el narcotráfico, de los vínculos de los militares con las fuerzas oscuras y con los paramilitares. Y todos escucharon en una muestra de silencio que muestra que somos capaces de ser una sociedad tolerante, incluyente y capaz de superar esta guerra. Natalia Orozco, qué fuerza la palabra de una mujer que por primera vez inaugura el Festival de Cartagena como mujer y con un documental. Esa es una historia aparte, pero que sea una mujer la primera, la verdad que no sé. Ha sido una experiencia muy linda porque al principio ser mujer en América Latina sigue representando unos retos. Seguimos siendo una cultura muy machista. Yo, después de vivir tantos años en Europa, me sorprendí porque yo pensé que estábamos mucho más adelante. Al llegar aquí, al sentarme en una mesa de radio con otros colegas, al escuchar los chistes, al principio, y es una cosa que no he dicho públicamente muchas veces, pero te escuchamos. Se crearon rumores de que yo estaba en La Habana seduciendo a un lado y al otro, que parecía un irrespeto, porque entonces si un hombre hace una película sobre la guerra en Colombia, entonces tiene muchos méritos, pero si lo hace una mujer es porque está enamorando a los comandantes guerrilleros o a los militares o a los políticos. Eso me pareció un gran irrespeto y me tocó en algún momento sentarme con las personas que lo estaban rumorando y decirle, aquí vamos a hablar con claridad y aquí vamos a hacer este trabajo con seriedad y ustedes a mí me respetan y respetan a los militares que están involucrando conmigo y a los comandantes guerrilleros. Y así fue que se hizo este documental, a punta de alguna manera exigir respeto, ellos de nosotros como periodistas que tenemos que respetar a nuestras fuentes y yo de ellos también. Me resulta también interesante viviendo todo este proceso tan importante de transformación que tiene una sociedad como la colombiana en estos momentos, que no haya millones de proyectos que sean iguales a los tuyos. Hay unos, después surgieron, empecé a llegar a ver a La Habana otros realizadores, gente muy buena, que empieza a tratar de entrar con sus cámaras y yo la verdad estoy muy contenta de que eso se haga porque yo tengo un corte de 4 horas y cada vez que yo cortaba algo, el tema de los niños en la guerra, el tema de las mujeres no lo en la tocaste guerra, el tema de los niños en la guerra. Al final digo, las FARC deciden... ¿Qué dimensión tiene eso? No, para es un tema un minuto nada más para la gente que nos está viendo de México hasta Tierra del Fuego y que hablamos de muchas dimensiones, pero sí hablemos un segundo de los niños, por favor. Yo te voy a decir, ¿por qué no lo desarrollé más? Porque solo el tema de los niños para mí también es una gran película. Es absolutamente reprochable, injustificable, que un hombre hace una película sobre la guerra en Colombia, entonces tiene muchos méritos, pero si lo hace una mujer es porque está enamorando a los comandantes guerrilleros o a los militares con las fuerzas oscuras y con los paramilitares. Y todos escucharon en una muestra de silencio que muestra que somos capaces de ser una sociedad tolerante, incluyente y capaz de superar esta guerra. Y a mí me parece un gran irrespeto. Y me tocó en algún momento sentarme con las personas que lo estaban rumorando y decirle, aquí vamos a hablar con claridad y aquí vamos a hacer este trabajo con seriedad y ustedes a mí me respetan y respetan a los militares que están involucrando conmigo y a los comandantes guerrilleros y a
que las FARC hayan reclutado niños, porque lo hicieron. Ellos dicen que no, pero las FARC sí reclutaron niños. Pero también hay que decir que los militares también reclutaron niños. Los militares cogían niños y los metían como informantes a las FARC. ¿Y qué hacían las FARC cuando se daban cuenta que tenían un niño informante? Eso es un tema que hay que investigar, hay que tener las pruebas, yo estoy segura, pero es un tema que no se puede tocar a la ligereza. Y por eso, de alguna manera, si tú ves que cuando se declara el cese al fuego, yo pongo un niño con un radio, escuchando la noticia, yo no quería extenderme más y no quería que eso fuera tocado de una manera superficial. Muchísimas gracias, Natalia Orozco, desde Bogotá, desde Colombia, con una serie de entrevistas que estamos haciendo y que se emitirán durante este año 2017, que sigan los éxitos, que se inaugure, que se estrene esta maravillosa película y que cuándo vendrá, no solamente a los festivales, sino ¿cuándo la vamos a tener en Alemania? ¿Cuándo la vamos a tener en Europa? Vamos a estar en televisión, en el canal también Franco-Alemán Arte, pero después estaremos en los festivales en Alemania también. Y te esperamos con un rico café, por ahí no tan rico como el de Colombia. Pero en Alemania comemos marcipanes, ¿cómo se llama? Marzipan, ¿sí? Marzipan. Entonces yo voy a mostrar un documental con el marzipan. Qué rico, gracias. Hasta la semana que viene, ya desde Berlín.